Pacífico. Nos gozamos, ¿verdad?, de que ellos también estén por ahí trabajando desde sus hogares. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Le voy a pedir que vaya conmigo. Gloria a Dios. En el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, un libro histórico, ¿verdad?, el cual relata la historia, ¿verdad?, del nacimiento, el crecimiento y el avance de la iglesia, ¿verdad?, la iglesia del Señor. Así es que vamos a estar tomando nosotros lectura en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versos 30 al 34. Gloria a Dios. Y cuando nos introducimos, ¿verdad?, realmente a estos versos, realmente, ¿verdad?, palpamos lo que es realmente la salvación por medio de la palabra de Dios. Así es que todo lo tenemos, hermanos. Verso 30 al 34. Vamos a dar lectura como está escrito a la letra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Amén. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida todos los suyos. Verso 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora. Te damos a ti toda gloria, toda honra y todo poder, mi Dios mío. Gracias te damos por tu palabra, mi Dios amado, por tu fidelidad y por tu bondad. Te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos das de poder estar aquí reunidos para alabarte y para bendecirte a ti, mi Dios amado. En esta hora, Señor, te damos a ti toda la adoración, añade, Señor, bendición y vida eterna a esta palabra en esta hora, Padre. Mis hermanos que están reunidos en sus hogares, ministranos a los amigos que nos están sintonizando también, mi Padre, por medio de esta palabra. Llégate a ellos, a sus vidas, a sus almas, a sus familias, donde quiera que se encuentren, mi Padre eterno, que ellos también puedan experimentar, Señor, las bendiciones, Señor, de esa salvación tan gloriosa que tú nos ofreces por medio de ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, alabado sea Dios, bendito sea el Señor. Y quiero abordar, ¿verdad?, bajo el tema que dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ciertamente, ¿verdad?, en muchas ocasiones nosotros como cristianos o como iglesia hemos experimentado, ¿verdad?, esta frase por parte de algunas de las personas que realmente no saben qué hacer para alcanzar la salvación. Pero realmente, ¿verdad?, poder alcanzar la salvación solamente se puede conllevar por medio, ¿verdad?, del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Sí, y quiero abordar ese tema porque creo que hoy más que nunca es interesante y es importante hacerles saber a todos aquellos amigos que nos van a estar sintonizando, escuchando por medio de las redes sociales, ¿verdad?, que realmente la salvación es para cada uno de los seres humanos. Sí, y que la salvación realmente, ¿verdad?, ha sido destinada para toda la humanidad y no solamente para alguna cantidad o algún grupo entre ellos, sino que Dios en su infinita misericordia nos ha dado la oportunidad de que todos los seres humanos alcancemos esa salvación por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Sí, por eso el apóstol Pablo, cuando habla, ¿verdad?, habla, amados hermanos, fíjese bien ahí que leímos
del capítulo 16 del libro histórico de Hechos, dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahí consiste una pregunta, amados hermanos, cuando al apóstol Pablo se le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mucha gente nos dice a nosotros, pero ¿qué debo hacer yo para alcanzar la salvación? Porque realmente, amados hermanos, consideramos que por nuestra falta muchas veces de los seres humanos, ellos consideran que no pueden obtener salvación. Pero yo quiero decirles en esta hora que ellos también tienen derecho a esa salvación. Amén. Sin importar cuánto ellos han fallado, sin importar cuánto ellos, ¿verdad?, han pecado delante de Dios, realmente para ellos es la salvación. Los requisitos son arrepentimiento. Lo que realmente Dios quiere para que una persona alcance salvación es que se arrepienta delante de Él. Un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento profundo, un arrepentimiento que realmente traiga cambios a la vida de la persona. Porque cuando una persona se arrepiente, hermanos, de sus pecados y viene a Cristo, realmente tienen que haber cambios en su vida. Y es por eso que debe de haber arrepentimiento, pero sobre todo, en medio del arrepentimiento tiene que surgir algo que se llama fe en la vida de la persona. Y esa fe es la que le hace creer, es la que le hace confesar, es la que le hace realmente establecer una relación con Dios. Aunque no vemos a Dios, aunque ellos no vean a Dios también de igual manera, pero la fe los activa a entender y a saber que Dios es real en sus vidas. Alabado sea el Señor. Por eso el arrepentimiento y la fe tienen que ser dos sustantivos en los cuales realmente la persona tiene que llevar de la mano. Esto es algo que todos podemos, dice, hacer, bien ricos o pobres, sabios o ignorantes. Todos podemos recibir, dice, este perdón y esta vida eterna que Dios nos ofrece por medio del sacrificio de Jesús. Sí, amén. Y yo he estado hablando anteriormente, unas 3 semanas atrás, hemos estado hablando en el templo de lo que es realmente, verdad, la salvación, y hemos estado tocando un libro de estudio donde hemos hablado de los diferentes tipos y de qué manera nosotros podemos allegarnos a las personas. Pero las personas dicen, ¿qué debo hacer para ser salvo? Como lo dijo este hombre, ¿verdad? Él dijo en el verso 30, pero el verso 31 dice, y ellos dijeron, ¿creen quién? En el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pablo lo que le dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. En pocas palabras, lo que Pablo está descifrando, amados hermanos, es una promesa para la vida del hombre. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, por fe creemos que nuestra casa alcanzará la salvación. ¿Por qué? Entregarle nuestra vida a Jesús, empezamos una relación con el Padre por medio del Espíritu Santo, y esa relación nos va conllevando a que empezamos a orar por nuestra familia, y esas oraciones empiezan, amados hermanos, a tener resultados positivos. De pronto empezamos a ver cómo Dios empieza a obrar por medio de la oración. Y empezamos a ver cómo nuestras familias empiezan a venir a Cristo. Alabado sea Dios. Por eso es una promesa, amados hermanos, que debe ir acompañada de fe de cada uno de nosotros. Y decir, Señor, yo creo en esa promesa. Alabado sea Dios. Porque eso es lo que Pablo respondió. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No solamente le dijo la salvación es para ti porque eres un hombre importante, porque eres una persona que realmente eres reconocida por los demás. No, cree en el Señor Jesucristo tú y serás salvo tú y toda tu casa. O sea que la salvación, en definitivo, amados hermanos, el alma del hombre, amados hermanos, es eterna. Fíjese bien que qué provisión se puede y se debe, amados hermanos, hacer para la próxima vida realmente. Sabemos que el alma de la persona es eterna, sea para vida eterna o para condenación eterna, o perpetua, como nosotros queramos verla desde el punto de vista. Pero realmente, amados hermanos, si algo... ¿Cuánto estamos aquí? Amén. Entonces, ciertamente cuando nosotros partamos de este mundo, tendremos que pasar a una... hermano, más allá, donde ya sea que vivamos por una eternidad con Cristo o vivamos una eternidad sin Cristo. Alabado sea Dios. La palabra de Dios enseña que hay, dice, 2 lugares donde el alma, dice, irá al partir, dice, de esta vida, al cielo o al infierno. Fíjese bien, queramos o no queramos nosotros reconocer
como seres humanos, la Biblia nos habla de dos lugares diferentes, un lugar llamado cielo y un lugar llamado infierno, alabado sea Dios. Y donde quiera que nosotros determinemos ir, porque la determinación no consiste en Dios, sino que está en la vida de cada uno de nosotros. Porque Dios nos ha dado el libre albedrío para que todo ser humano determine a dónde poder ir y hacia dónde querer llegar realmente. Pero nosotros sabemos, amados hermanos, que lo que Dios nos ofrece, una heredad con el Padre allá en el cielo, es mejor que cualquier otra cosa. Por eso nosotros debemos de hacerle ver al mundo que hay dos lugares realmente. Y yo quiero decir a los amigos que nos están escuchando que hay dos lugares a donde el alma del hombre irá después de esta vida. Aquí no se termina todo, como las personas dicen, que aquí muriendo uno se termina todo. No, definitivamente no consiste en eso. No es esa la verdad. La verdad es que algunos iremos a una eternidad con Cristo y otros iremos a una eternidad sin Cristo por causa de nuestro pecado, nuestra desobediencia. El cielo es un lugar, fíjese bien, Dios ha prometido para todos aquellos que le creen. ¿Cuánto le creen a Él? Yo le creo a Él y le creo a esa promesa, hermano. Si nosotros estamos aquí luchando, esforzándonos, es porque queremos ir al cielo, porque queremos llegar a la presencia de Dios, queremos estar por una eternidad con Él. Amigo que me escuchas, si tú quieres también llegar a una eternidad con Cristo, arrepiéntete, entrégale tu vida en estos tiempos difíciles y dile: Señor, yo quiero gozar también contigo una eternidad, yo quiero también contigo estar en el cielo, yo quiero llegar a ese lugar del cual tu palabra nos habla, yo quiero también experimentar esas bendiciones, alabados sea, de castigo y fíjese bien, y eterna separación de Dios realmente. La diferencia entre el cielo y el infierno consiste en que los que vayan al cielo realmente vivirán una vida de paz, de amor, de tranquilidad, de sanidad. No habrá enfermedad, no habrá sufrimiento. Mientras que la vida en el infierno, amados hermanos, será todo lo contrario de lo que en el cielo se estará conllevando para todos los santos, los que hayan creído y los que se hayan mantenido hasta el último momento. Amén. Allá en el infierno será sufrimiento, lloro y crujir de dientes, dice la Biblia. Tormento día y noche, no habrá descanso por eternidad, por años, por décadas. No habrá descanso alguno, porque todo será, amados hermanos, difícil de conllevar para aquellas personas que vayan a ese lugar. Será tormento, será sufrimiento. Mientras los que vayan al cielo vivirán una experiencia única con el Señor. El pecado evita, amados hermanos, la entrada al cielo realmente. Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Hacernos entender a nosotros los seres humanos realmente, que si nosotros vivimos una vida de pecado, no podremos entrar al cielo. Que si nosotros vivimos una vida desagrada y deshonesta ante los ojos de Dios, no podremos heredar el reino de los cielos. Y hoy Dios nos hace un llamado a la humanidad por medio de la crisis que estamos viviendo, a que nos acerquemos a Él, porque lo que Dios no quiere realmente es que nadie perezca. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Amén. Y que todos gocen de la salvación y de lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Pero de Dios realmente no depende, sino de nosotros, que tomamos la última decisión en nuestra vida. Amén. El pecado evita la entrada al cielo. Todas aquellas cosas que a Dios no le agradan realmente. Todas aquellas cosas que realmente al Señor no le agradan. Por eso, fíjese al cielo, ¿verdad? El libro de Apocalipsis revela en el capítulo 21, dice: no entrará, dice, en ella ninguna cosa inmunda, alabado sea Dios. Debemos de despojarnos de toda inmundicia, como lo describe el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis. Recordemos, amados hermanos, que el libro del Apocalipsis realmente es el libro reconocido como el libro de las revelaciones, en la cual Dios mostró al apóstol Juan las cosas venideras que vendrían, amados hermanos, en los últimos tiempos, tanto terrenalmente como hablando espiritualmente allá en el cielo, lo que acontecería después de todo. O que hace, dice, abominación
y mentira, dice, sino, dice, solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Alabado sea Dios. La salvación es para todos, pero no todos entrarán a ella. La salvación, amados hermanos, ha sido otorgada por parte de Dios, ¿verdad? Enviando a su Hijo a la tierra a morir, amados hermanos, para que el hombre tenga acceso y pueda llegar hasta Dios. Pero no todos llegarán a Dios, lastimosamente. No porque Dios quiera que la humanidad se pierda, amigo. Dios no quiere que tú te pierdas, que tu familia se pierda. Dios quiere que vengas a Él, pero tú tienes la última decisión si sigues a Cristo o realmente determinas darle la espalda. No hay en ella ninguna cosa inmunda. Por eso es que nosotros debemos de aprender que el Evangelio, hermano, realmente es algo que nosotros debemos de aprender a conllevarlo, no a nuestra forma o nuestra manera, sino como Dios lo ha establecido. Sí, amén. Amén. Porque fácil no es, o que hace abominación y mentira, dice, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida. Lo más importante de esto, hermano y amigo que me escucha, no es solamente ser parte de la iglesia, no es solamente congregarte en una iglesia y creer que todo está bien. No, lo más importante es saber que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Porque realmente, hermano, las iglesias pueden estar abarrotadas de personas, pueden estar llenas, miles de miembros congregándose, hermanos y hermanas, pero realmente la pregunta del millón es, ¿todos estaremos escritos en el libro de la vida? Todos estaremos cumpliendo, todos estaremos, hermanos, esforzándonos de la misma manera para agradar a Dios. La situación es que aunque estemos dentro del templo, no significa que nuestro nombre quizás esté escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Donde nosotros debemos de reconocer. Por eso Pablo en el 3:23 del libro de los Romanos, verso 23, que dijo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que Pablo le dice a los romanos cuando se presenta y les dice, mire, es que ustedes no son... Ellos consideraban que era solamente, amados hermanos, necesario ser el pueblo escogido de Dios. Algunos de los judíos que vivían en Roma, pero Pablo les dice, no, momento, para que ustedes puedan conocer la salvación de Dios por medio del sacrificio de Cristo, tienen que reconocerlo a Él como Jesucristo, como el Cordero de Dios, como el enviado, como el Cordero que dio el sacrificio por amor a ustedes. Y ahí les dice Pablo, por cuanto todos pecaron, les dice, ustedes no están exentos, ustedes también son parte del pecado que se generó por medio del hombre. Y deben de arrepentirse para alcanzar salvación. Dice, gracias a Dios que ha hecho, dice, posible que recibamos perdón por nuestros pecados y recibamos vida eterna. Alabado sea Dios. Gloria a Dios por ello, hermanos, porque tenemos esa oportunidad. Gracias a Dios que tenemos ahorita la esperanza y tenemos la oportunidad de acercarnos al Señor, amigo que me estás escuchando. Hoy es el tiempo que puedes acercarte a Dios. Hoy es el tiempo en que puedes reconocer que realmente solamente Dios es el único que nos puede conllevar a esa relación íntima con Él. Alabado sea el Señor. ¿Qué pasaría, hermanos, si ya no hay esperanza para nosotros? Si la palabra solamente se hubiese quedado y se hubiese establecido en lo que Pablo le habla a los romanos en el capítulo 3, verso 23. No tuviéramos esperanza, pero hay esperanza. Lo bello de todo es que hay esperanza para poder ir a esa eternidad con el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo me gozo, hermanos, porque fíjese bien, si esto nosotros nos atribula como seres humanos, nos aplica, nos desespera, no hallamos qué hacer, caemos en caos, no hallamos hacia dónde ir, amados hermanos, ¿qué será de aquel día cuando nos presentemos delante de Dios? ¿O qué será de aquellas personas que se presenten delante de Dios y se excusen, pero aún en medio de esa excusa se van a dar cuenta que realmente ya no van a tener oportunidad alguna? Por eso es que hoy nosotros debemos de acercarnos a Él, alabado sea Dios. Amén. Porque hoy es la oportunidad que el Señor nos ofrece a cada uno de nosotros. Y hoy es el tiempo en que nosotros podemos venir, amados hermanos, y descansar en Él. Amén. Jesús se reveló, amados, experiencia como
nacido de nuevo. Amén, aleluya. Todos los que hemos creído en Cristo y hemos sido bautizados en agua, hemos nacido de nuevo. Alabado sea Dios. Hemos muerto al viejo hombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alabado sea Dios. Lo que quiere decir que han habido cambios en nuestra vida. Lo que quiere decir que nosotros ya no somos lo mismo. Y lo mismo que nosotros hemos experimentado, lo puede experimentar todo aquel que aún no le ha entregado su vida a Cristo. Amén, aleluya. Esos cambios vienen, amados hermanos, no por medio de la naturaleza del hombre, sino por medio del Espíritu Santo que habita y obra en la vida del hombre. Vaya conmigo al Evangelio. Gloria a Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Amén. Gloria al Señor. Juan, capítulo 3, versos 3 al 7 vamos a leer. Y ahí el apóstol Juan habla del nuevo nacimiento. El nacimiento que el hombre debe de tener por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor en el verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios realmente. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es nacer de nuevo. Nicodemo sabemos que era un recolector de impuestos. Era un hombre, amados hermanos, que hasta cierto punto quizás, ¿verdad?, había desobedecido a Dios y lo había deshonrado por algunas acciones que le había conllevado. Pero de pronto Nicodemo se dio cuenta que Jesús iba a pasar por ahí, ¿verdad? Y cuando Nicodemo se da cuenta realmente que Jesús iba a pasar por ahí, de esta manera, lo que Nicodemo veía realmente, amados hermanos, no solamente que Jesús iba a pasar por ahí, sino que ese era el momento oportuno para él poder conocer o tener una nueva experiencia con el Hijo de Dios. Porque él sabía, hermano, que al ver a Jesús, Jesús sabía que Nicodemo estaría en ese lugar. Y lo necesario que era que él estuviese para poder nacer y reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Y ahí estaba Nicodemo en el momento oportuno, en el momento adecuado, en el lugar exacto. Ahí estaba, donde Jesús iba a pasar. Ahí él estaba esperando. Y Jesús se lo dijo. Nicodemo no entendía de qué tipo de nacimiento Jesús le estaba hablando. Y para él era, amados hermanos, algo que no tenía sentido. Aunque era un hombre, amados hermanos, que tenía preparación en aquel entonces, no había entendido el llamamiento del cual Jesús estaba hablando en este momento. Por eso dijo, respondiendo Jesús, le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de Dios. Es importante nacer de nuevo para poder entrar al cielo. Amén. Es importante nacer de nuevo para conocer a Dios. Es importante nacer de nuevo para irnos a una eternidad con Cristo. Y él le responde en el verso 4 y le dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquel hombre le pregunta y Jesús le responde. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede en el reino de Dios. Fíjese bien.
Él subrayó la necesidad de nacer de nuevo al decir, os es necesario nacer de nuevo. Amén. No puso ahí, amados hermanos, algo que nos dijera, si tú quieres nacer, hazlo. No. Jesucristo dijo, es necesario nacer de nuevo para poder llegar a la meta final y poder entrar, amados hermanos, gloriosamente a ese lugar que Él ha preparado para todos y cada uno de los seres humanos. Por eso el verso 7 lo describe, es necesario nacer de nuevo. El hombre que hoy no conoce a Dios, es necesario nacer de nuevo para poder llegar al cielo. Alabado sea Dios. Fíjese bien, porque solamente, amados hermanos, por medio del sacrificio de Jesús, el hombre puede alcanzar la salvación. No hay otro medio. Por lo regular nos referimos a esto como la salvación, nacer de nuevo, amados. Y que nos conlleva a que nosotros podamos alcanzar la salvación realmente. Sí, amén. Porque naciendo de nuevo estamos reconociendo que estamos dentro de esa salvación que Dios nos ha otorgado por medio de Jesús en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. El erudito bíblico, amados hermanos, fíjese bien. Scofield llamada, dice la palabra salvación, la gran inclusiva palabra del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio, como lo describe el apóstol Pablo, dice, el Evangelio es poder de Dios. ¿Por qué él describe la palabra Evangelio? Porque sabemos que por medio del Evangelio la salvación es llegada a la vida de aquellos, amados hermanos, que aún no conocen al Señor. Por eso él dice, tanto dice la palabra hebrea como la griega, dice para salvación, implican las ideas, dice de redención, seguridad, preservación, sanidad y solidez en la vida del hombre. O sea que la palabra salvación, hermano, realmente nos conllevan a un tipo de cosas en las cuales nosotros podemos estar seguros realmente. Sí, y yo siempre lo he dicho, hermanos, en los mensajes, que para mí la salvación no implica solamente irnos con Cristo, sino que para mí implica sanidad. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Implica liberación, implica, amados hermanos, realmente la seguridad de Dios en nuestras vidas, aquí en medio de un mundo lleno de perversidad y de pecado. O sea que la salvación, hermano, nos otorga muchos beneficios a nosotros como cristianos y como seres humanos, y esas bendiciones solamente provienen por medio de Él. Sí, Pablo lo dijo en el capítulo 1, verso 16 de los Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Verdad? Pablo lo dijo porque es poder de Dios, dice. ¿Para quién? Para salvación, dijo. Lo que quiere decir que por medio del Evangelio viene la salvación a todo aquel que cree. Amén. Y luego hizo énfasis, dijo, al judío primeramente y también al griego. O sea que en pocas palabras les está diciendo, miren, ustedes son el pueblo escogido, pero necesitan recibir el Evangelio. Amén. El Evangelio de la salvación. El Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de los apóstoles que ahora se predica, y ahora el Evangelio de Cristo que se predica por medio de la iglesia. Amén. Para poder recibir esa salvación necesitan antes poder recibir el Evangelio de Jesús, porque el Evangelio es poder de Dios, ¿verdad? Y Pablo dijo, no me avergüenzo de predicarlo. Por eso es que el Evangelio, hermano, no puede ser algo que a nosotros nos infunda temor. No puede ser algo que nos infunda pánico. No puede ser algo que nos infunda, amados hermanos, vergüenza como hijos de Dios. No, al contrario. El Evangelio, amados hermanos, es algo que realmente nosotros debemos de presentarlo al mundo con mucha libertad. Porque no nos estamos presentando a nosotros mismos. Estamos presentando el Evangelio de Jesucristo. Sí, amén. El Evangelio de salvación. La pregunta, amados hermanos, que sigue naturalmente son para nuestra vida o para la vida de aquellos, dice, ¿para quién es la salvación? Mucha gente se pregunta, ¿pero quiénes son salvos realmente? A mí me han dicho en muchas ocasiones, pero realmente nadie sabe quién es salvo hasta que estemos allá. No, momento, cada cristiano, cada persona debe estar seguro de su salvación. Amén. Porque realmente, hermanos, cada uno de nosotros sabemos cómo caminamos. Nosotros actuamos, de qué manera
conllevamos. Y si nosotros sabemos que estamos actuando mal, pues la salvación no es para nosotros. Pero si estamos honrando a Dios y estamos caminando bajo la obediencia de Dios y obedeciendo a los preceptos, a los mandamientos de Dios, entonces estamos dentro del círculo de la salvación. Sí, amén. Porque estamos caminando, honrando a Dios y obedeciendo a Él. ¿Para quiénes es la salvación? Pero la salvación, hermanos, esa palabra va mucho más allá también. La palabra, amados hermanos, va generalizando a todo el ser humano. Pues déjame decirte que la salvación es para todos los seres humanos. Con la diferencia que no todos serán salvos, porque no todos han de recibir el Evangelio de Jesús. Y porque no todos han de reconocer a Cristo como el Hijo de Dios, como el Salvador de la humanidad. Pero la salvación es para todos en sí. Sí, amén. Porque Dios murió por todos, ¿sí o no? Amén. Él murió por todos, no murió solamente por los judíos. La Escritura dice, amados hermanos, en el Evangelio dice, a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a esto les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Alabado sea el Señor. En pocas palabras, el primer plan de salvación era para Israel. Pero Israel, amados hermanos, rechazó ese plan. Vino, amados hermanos, y se extendió como segundo plan divino de Dios para toda la humanidad. Y ahora no solamente los judíos ni solamente los gentiles han alcanzado la salvación, sino que tanto gentiles como judíos estamos dentro del plan de la salvación. No importa color, raza, de dónde vengamos, de qué continente nosotros seamos, la salvación es para todos nosotros. Sí, amén. La salvación no es solamente para 144,000 como así lo describen los testigos de Jehová. Realmente no. Porque San Juan 3:16 dice, ¿verdad? De que realmente la salvación es para todo el mundo. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No hace sección, no da una numeración, no da una cifra, sino que solamente dice para todo aquel que en Él crea. Y todos aquellos que crean, como cada uno de nosotros hemos creído, también alcanzarán la salvación de nuestro Dios. ¿Y cómo podemos ser salvos? Esa fue la pregunta de aquel hombre cuando se acercó a los discípulos allí en el verso 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Por eso nosotros no debemos de bajar la guardia. Tenemos que orar por nuestra familia. Hermano que me estás escuchando en tu hogar, tienes que seguir orando y clamando por tu familia. Pastor que me estás escuchando, tienes que seguir clamando por la salvación de los tuyos. Hay una promesa de parte de Dios, hay una promesa de parte del Señor por medio de su palabra, la cual también nuestros familiares alcanzarán la salvación. Dice el verso 32. Y le hablaron, dice la palabra del Señor, dice a él y a todos, dicen los que estaban en su casa. Alabado sea Dios. Verán que el mensaje no solamente fue para él, el mensaje fue para todos los que estaban ahí. Alabado sea el Señor. No hay excepción de personas en Dios. En Dios, amados hermanos, todos somos iguales. En Dios existe un espíritu, amados hermanos, de igualdad. La salvación, amados hermanos, tanto para uno como para el otro, es aceptable ante los ojos de Dios. Aleluya. Por eso nosotros debemos de orar por todos. Sin hermanos, cuál sea la condición de la persona. Sin importar, hermano, si le falló o no le falló a Dios. Lo que pasa es que a veces vemos la falta de las personas, pero nos olvidamos de las faltas que nosotros cometemos. ¿Qué pasaría si Dios por esa falta nos condenara? ¿Qué esperanza tuviéramos? Ninguna. Pero Dios, hermano, nos ha dado esperanza a nosotros y hay esperanza para los nuestros también. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Y él tomándolos en aquella misma hora, dice, de la noche, les lavó, dice, las heridas y enseguida se bautizó, dice, él con todo lo suyo. Alabado sea Dios. Es que la obra de Dios es perfecta y lo que Dios hace lo hace perfecto. Yo siempre lo he creído así. No solamente reconocieron a Jesús, no solamente, hermanos, se entregaron a Él, sino que también se bautizaron. Alabado sea el Señor. Se bautizaron en las aguas, recibieron el bautismo. Alabado sea el Señor. Entonces dice, la salvación ha sido dada
a toda la humanidad. ¿A quiénes? ¿Algunos? No, a toda la humanidad. Y yo creo que es un buen momento para que la iglesia haga énfasis en el mensaje de salvación para las personas. Que hoy le digamos al mundo que aún hay esperanza para ellos. Que hoy le digamos a los líderes mundiales que aún hay esperanza para ellos. Que hoy le digamos a cada uno de los presidentes de las diferentes naciones del mundo que aún hay esperanza para ellos y para sus familias. Que aún hay esperanza para su pueblo, para su nación, para el pueblo que Dios les ha puesto a dirigir en esta tierra. Que hoy aún están a tiempo de poder acercarse a Dios, como lo describe Lucas en el capítulo 10, verso 11, Juan 3, 16, también como yo lo estuve mencionando, y Romanos 1, 16, como también lo tomamos como lectura. Porque realmente Dios nos quiere dar de su salvación. Amén. A todos por igual. A todos por igual. El apóstol Pablo, cuando habla a los Efesios, en el capítulo 2, verso 8 y verso 9, describe lo siguiente, dice: porque por gracia soy salvo, dijo el apóstol Pablo. Amén. Me gusta eso que el apóstol Pablo le dice a los Efesios, porque habían algunas situaciones que se estaban dando en la iglesia de Éfeso, donde algunos creían, hermano, que era necesario solamente hacer algunas obras para alcanzar la salvación, pero Pablo llega y les aclara realmente en qué consiste la salvación y de qué manera la salvación, hermano, puede conllevarse en la vida de cada uno de los creyentes. Dice: porque por gracia soy salvo. La salvación es un don de Dios. La salvación, hermano, es un don que viene solamente de Dios. No proviene, amados hermanos, de ningún mover humano, sino que proviene de Dios. Amén. Alabado sea Dios. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, dijo Pablo. Le dijo: no, espérense un momento, Efesios. Deben de entender algo. Que si sos salvo por la gracia de Dios. En la fe que has reconocido en Cristo Jesús, le está diciendo Pablo, ¿verdad? Fíjese bien y le dice: y esto, dice, no de vosotros. O sea, tú no eres salvo porque eres el mejor hacendado del lugar o de la iglesia, no, porque eres el de mejor apellido, no. Pablo le está diciendo: no por vosotros, no por lo que has alcanzado, sino por Dios. Amén. Porque por gracia soy salvo, le dice. Porque, fíjese bien, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Sí, amén. Ese don divino solamente viene de parte de Dios. Y no por obras para que nadie se gloríe. Amén. El verso 9 del capítulo 2 de Efesios, Pablo le dice: no por obras para que nadie se gloríe. Entendamos, hermanos, que las obras son buenas, las obras son aceptables, pero es necesario también llevar una vida acorde a lo establecido por Dios. Es necesario hacer obras, pero es necesario vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. Sí, amén. No podemos alcanzar el cielo solamente por obras si no hay fe, porque la fe sin obras es muerta y la obra sin fe también es muerta. Por eso nosotros debemos de entender que es necesario. Es un don de Dios. Sí, amén. Usted y yo no lo merecíamos, hermanos. La humanidad no lo merecía por causa de su pecado. Pero Dios, en su infinita misericordia, pensó en cada uno de nosotros. Pensó tanto, hermanos, que no le importó dejar su trono, tomar la forma de un hombre, venir a la tierra y morir por cada uno de nosotros. Y llevándolos a su casa, les puso, dice, la mesa. Y se regocijó, dice, con toda su casa de haber, dice, creído en Dios. Amén. De haber creído en Dios. Es que creer en Dios es lo más lindo, hermano. Yo quiero decirle a cada uno de ustedes y a los hermanos que están en sus hogares, hermanos de la iglesia local, pongamos nuestra confianza en Dios. Amén. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sanador, Él es nuestro sustentador. Él es nuestro todo en nuestra vida. Si nosotros no ponemos nuestra confianza en Dios, ¿en quién la estaremos poniendo? Realmente es necesario que nosotros edifiquemos también, que realmente nosotros también confiemos plenamente en el Señor.
entendido, hermano, que mi confianza debe estar plena en Dios realmente. Aunque estamos viendo y estamos viviendo momentos difíciles, yo no dejo de poner mi confianza en Él. Y sé, hermano, que mi refugio está en Él. Y sé, hermanos, que mi ayuda viene de Él. Y sé, hermanos, que mi cuidado está en las manos de Dios. Amén. Alabado sea Dios. No nos desesperemos, hermanos. Esperemos, no caigamos en caos. Dios tiene cuidado de nosotros. No es sencillamente, amados hermanos, enmendarse, dice, a unirse a una iglesia para poder alcanzar salvación. Yo quiero decirle algo, hermano, realmente voy a ser muy honesto con esto, con lo que yo creo. Yo creo que muchos de los que están en la iglesia en aquel día quizás no van a alcanzar salvación. Y hay gente que por alguna razón reconocieron a Cristo en su casa, nunca se congregaron, pero llevaron una vida piadosa, quizás ahí, en oculto, allí ellos solitos, honraron a Dios por medio de la palabra, el Espíritu Santo se les reveló, fíjese bien, o les reveló la palabra, y ellos allí, hermanos, sin ser parte, alabado sea Dios, de una congregación, van a estar allá. Porque no es cuanto nos congreguemos. No estoy diciendo que no hemos de congregarnos. No, yo estoy en contra porque la Biblia dice no dejan de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque el no congregarse es antibíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia establece que por eso la iglesia fue establecida para que el cristiano se congregase. Los templos fueron establecidos, los pastores fueron llamados y establecidos por parte de Dios. ¿Para qué? Para que pastoreasen a las ovejas. Quiere decir, hermano, que es necesario que la persona se congregue, pero no consiste la salvación en que nos congreguemos 7 veces al día, si no estamos llevando una vida fiel y agradable ante los ojos de Dios. Amén. Consiste en que nuestra vida realmente tenga cambios internos, externos, seamos diferentes. Hoy le fallamos a Dios, reconozcamos que le fallamos, pidámosle perdón y volvámonos a levantar, alabado sea Dios. Que porque tú le fallaste a Dios y alguien te diga que no tienes perdón, no, mentiras del diablo. Tú arrodíllate delante de Dios, preséntale tu falta a Dios y dile, Señor, te fallé, perdóname, reconozco, pero yo me levanto, alabado sea Dios. Aleluya. Porque la Biblia nos da la opción de pedir perdón y poder ser perdonados. Entonces, la respuesta, amados hermanos, es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amigo que me estás escuchando, para poder ir al cielo y para alcanzar salvación, tienes que creer, como lo dice el apóstol Pablo al libro de los Romanos en el capítulo 10, versos 9 y 10 realmente. Porque ahí Pablo también nos da una clave para poder ser salvos y para nosotros poder alcanzar esa salvación. ¿Verdad? En el capítulo 10 del libro de los Romanos. Creer en Cristo es más que un simple sentimiento mental con el hecho de que Él vivió. Muchos dicen, no, yo creo, y consideran que es suficiente. No es suficiente, hermano. Es necesario confesarlo, creerlo en nuestro corazón. Le levantó de entre los muertos. Y ahora nosotros podemos tener vida y vida eterna juntamente con Él por medio del sacrificio. Amén. Yo decía en uno de estos mensajes que prediqué esta semana que si Cristo hubiera muerto, no hubiese resucitado, en vano hubiera sido ese sacrificio. Pero no fue en vano, porque Él murió y al tercer día resucitó con poder y autoridad. Descendió a las profundidades de la tierra. Llegó y se presentó ante aquellas multitudes en el infierno y les dijo, yo era del quien los profetas hablaban. Yo era aquel del quien los patriarcas hablaban. Yo era aquel del que la profecía había hablado por cientos de años y ustedes no habían creído. No les predicó para salvación porque ya estaban en ese lugar. Pero sí fue y se presentó y les dijo, yo soy el Hijo de Dios. Y he descendido a las profundidades del abismo y les he hecho saber que realmente yo soy el Hijo de Dios. Creer en Él es, amados hermanos, la clave. Confesarlo a Él quiere decir que creemos lo que Él nos ha dicho sobre nuestra vida presente y futura. Hoy estamos viviendo una vida presente. Estamos viviendo una realidad en el mundo entero. Estamos viviendo
un caos. Estamos viviendo situaciones difíciles, no solamente para los que no conocen a Dios, aún para la iglesia ha sido difícil poder digerir esta situación que estamos viviendo. Aún para el pueblo de Dios no es fácil poder aceptar y asimilar lo que está pasando allá afuera, porque no dejamos de ser seres humanos, pero en Cristo estamos seguros. En Él está nuestra fortaleza, Él es nuestra roca, solamente a Él podemos acudir, a nadie más. Es por eso que nosotros debemos de permanecer firmes en Él, no desesperarnos. Alabado sea Dios. Quiere decir que Él conoce nuestro presente y nuestro futuro. Nuestro futuro puede ser una eternidad con Cristo o una eternidad sin Cristo. Creemos que Él perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos con sinceridad y que nos da, dice, la vida, su vida, que por sí misma, dice, naturaleza es eterna. Alabado sea Dios. El arrepentimiento es necesario. El apóstol Juan en la primera epístola lo describe también. En la primera epístola, capítulo 5, verso 11 al verso 12, el apóstol Juan habla. Esto quiere decir dolerse por haber pecado y no pecar más. Lo que quiere decir, hermanos, que cuando nosotros le fallamos a Dios debemos de dolernos por lo que hicimos. Pero no solamente consiste en dolernos y quedarnos y volver a actuar de la misma manera. No, nos dolimos, ahora arrepintámonos genuinamente. Pero no volvamos a hacer lo mismo. Porque si volvemos a hacer lo mismo, entonces realmente no estamos nosotros teniendo un conocimiento genuino y el cual nos puede conllevar a una eternidad sin Cristo por causa del pecado. Por eso el mundo hoy debe de arrepentirse genuinamente. Hombre que me estás escuchando, donde quiera que me estás oyendo, es necesario arrepentirse para poder alcanzar la salvación. Es necesario reconocer a Jesús como tu Salvador. Es necesario reconocer que durante todo este tiempo quizás le has fallado a Él. Es necesario que hoy te acerques a Él con un corazón con... Es necesario que todos los hombres de la tierra nos humillemos ante Jehová de los ejércitos y le digamos: Señor, hemos pecado, hemos fallado, hemos desobedecido a tus preceptos, a tus mandamientos, a tu palabra. Perdona nuestra vida, perdona nuestra tierra, perdona nuestros pecados. Los requisitos son sencillos, son arrepentimiento y fe en Jesucristo. Si el mundo hoy se arrepintiese, si todos realmente reconociéramos la gravedad y la magnitud de lo que está pasando, y como seres humanos reconociéramos realmente que no hay algo que el hombre pueda hacer por el mismo hombre, hoy en día Dios sanaría esta tierra. Hoy en día Dios refrenaría toda mentira del diablo. Hoy en día Dios sanaría nuestras familias. Hoy en día Dios sanaría nuestros hogares. Hoy en día Dios posaría su mano sobre el planeta Tierra y las cosas cambiarían. Pero es necesario volvernos a un arrepentimiento por medio de la fe. Esto es algo que todos podemos hacer. Ricos, no ricos, pobres, no pobres. Cada uno de nosotros, presidentes, no presidentes, gobernadores, gobernantes, líderes, no líderes, cada uno de nosotros, o pobres o sabios, o ignorantes o ricos, cada uno lo podemos hacer. Termino con esto. Todos podemos recibir este perdón de Dios y esta vida eterna que Él nos ha ofrecido por medio de su Hijo. ¿Ha recibido usted esta salvación en algún momento de su vida? Jesús mismo hizo la pregunta: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Jesús lo dijo. No aprovecharía de nada. No serviría de nada. En el Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 36 dice: ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Líderes mundiales que están queriendo alcanzar al mundo,
estás en el primer lugar del mundo, ¿de qué serviría que lo ganes todo si tu alma se perdiere hoy? ¿De qué serviría que alcancemos todos los bienes terrenales que deseamos si nuestra alma se perdiere? ¿De qué serviría que tuviéramos todo lo que deseamos aquí en la tierra si nuestra alma se consumiera? Hoy hago un llamado al mundo, hoy hago un llamado a los presidentes, a los líderes, a los gobernadores. Acerquémonos a Dios. Hay gobernadores que tienen temor de Dios, hay presidentes que han reconocido a Dios como la única autoridad de su país, hay líderes en el mundo que aún no han doblado su rodilla a los baales, que aún en medio de la crítica y de las circunstancias le han puesto su confianza a Dios. Todos podemos acercarnos hoy y todos podemos obtener por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Póngase sobre sus pies. Ahí donde usted está, en su hogar, en su trabajo, donde nos está escuchando, cierre sus ojos. Vamos, ahí donde usted se encuentra. Si usted ha sido parte de esta predicación, de este mensaje, cierre sus ojos.